Estamos comenzando una nueva serie de estudio en este nivel avanzado del Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org. Seguimos en nuestra aventura de estudiar las letras en rojo, las palabras del Mesías en rojo. Y ya estudiamos el Evangelio de Mateo, ya estudiamos el Evangelio de Marcos y el día de hoy comenzaremos con el tercer Evangelio, el Evangelio de Lucas. Como ustedes saben, la historia de Yeshua, de Jesús de Nazaret, está narrada en 4 evangelios, conocidos como los evangelios sinópticos. Y se llaman evangelios sinópticos ya que los 4 se complementan y los 4 nos hablan de la misma historia desde la perspectiva de cada uno de los 4 evangelistas. Y el día de hoy estamos iniciando con el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas tiene como característica que se enfoca mucho en las emociones y los sentimientos de Jesús de Nazaret, sus emociones, su lado humano, el sentir que él tuvo. Es el evangelio que expresa más las emociones de Yeshua. El Evangelio de Mateo se enfoca mucho a las profecías que él cumplió, a sus sermones, a sus enseñanzas. El Evangelio de Marcos se enfoca a sus obras, a sus acciones. El Evangelio de Lucas se enfoca en sus sentimientos, sus emociones. Y el Evangelio de Juan se enfoca en su carácter divino. Así que, ya que iniciaremos con el Evangelio de Lucas, pues el lugar más apropiado para iniciar la narración es en el pueblito de Nazaret. Y esto en gran parte porque el Evangelio de Lucas es el que hace más énfasis o nos aporta más detalles acerca de la infancia de Yeshua. Y para esta grabación, para este recorrido, tengo el honor de presentarles a alguien que es una familia que son fans de los videos que hemos estado haciendo. Y me llamó mucho la atención el comentario que me hacían ayer, que los fui a recoger al aeropuerto, de que cuando ellos ven los videos sienten que se meten a los videos, sienten que están ahí. Y bueno, si viendo los videos sienten que están ahí, ¿qué será ahora que ya están aquí? Aquí tenemos a Raúl, a Pau y a Mónica, que vienen de Sefarad. Vienen de Cataluña y bueno, pues vienen listos ahora sí. ¿Están listos para meterse ahora sí a los videos? Ahora sí están físicamente. Y bueno, pues vamos a hacer el recorrido de la introducción de este evangelio. Estamos en Nazaret. Este es el lugar tradicional de la anunciación, del relato con el que comienza la historia en este evangelio, la anunciación. El momento en que el ángel Gabriel le anuncia a Miriam, conocida como María entre las naciones, el nacimiento de Yeshua. Y es ahí donde se sorprende María al decir que cómo es que va a ser esto si es virgen. Y bueno, pues se le da una gran importancia en este evangelio a los detalles de la anunciación. Es por eso que esta ciudad de Nazaret es muy importante para la tradición católica, que le da un lugar muy alto a la Virgen María y la considera un personaje central en su tradición. Es por eso que aquí en Nazaret es donde van a encontrar el mayor énfasis en el culto, en la veneración a María. Así que acompáñenme, vamos a este lugar que se conoce como la Basílica de la Anunciación. Esta es la Basílica de la Anunciación. Y esta basílica fue construida pues bastante recientemente. De hecho es ya de la generación en la que vivimos. Si no mal recuerdo, me parece que es en la década de los 80, que ya es cuando se construye esta iglesia. Pero en la antigüedad, por siglos, realmente lo único que había aquí era capillas, sitios de veneración para recordar el origen de la familia sagrada, como se le llama, Jesús, María y José. Es este lugar. Así que ya que entremos ahí, les mostraré algunos de los aspectos que hay ahí. Vamos a llegar ahí y continuaremos con la narración.
Continuamos aquí en Nazaret, en el sitio donde está esta Basílica de la Anunciación, el lugar que conmemora el anuncio del ángel Gabriel a María o Miriam, cuál es su nombre en hebreo. Y estamos viendo aquí las ruinas de la parte central de la antigua Nazaret. Todas estas son excavaciones de lo que en tiempos de Yeshua era Nazaret. Este es el vecindario de María, de José. Y algo que llama mucho la atención es lo que se ha encontrado acá. Estas son las ruinas de una antigua, como se le llama aquí en este letrero, y esto les va a impactar mucho. Dice, son los elementos arquitectónicos de una iglesia sinagoga. Esto que a 21 siglos de distancia parecería una contradicción, iglesia sinagoga. Aquí vemos en las ruinas que es una iglesia sinagoga. ¿Por qué dice que es una iglesia sinagoga? Porque en tiempos de Yeshua no había iglesias, más bien eran sinagogas. Con el tiempo, con el paso de los siglos, la iglesia fue desprendiéndose gradualmente de sus raíces judías. Pero en un principio, de hecho, en tiempos de Jesús, María y José, ellos nunca se les ocurrió pensar en una iglesia. Para ellos el concepto de iglesia era totalmente desconocido, totalmente extraño. Para ellos el ver un templo con imágenes hubiera sido una blasfemia. Y ellos lo único que conocieron fue el concepto de la sinagoga, un lugar de reunión donde se leía la Torá, la ley, los profetas, y esa era la fe de Jesús, esa era la fe de María, esa era la fe de José. Eso era lo que ellos eran judíos, guardaban las leyes, los mandamientos dados al pueblo de Israel, y eso lo podemos leer incluso en los evangelios y lo leeremos a lo largo de Lucas. Y aquí tenemos estas ruinas de una sinagoga antigua donde se comenzaron a reunir los primeros creyentes en Yeshua, que gradualmente se fueron agregando gentiles y empezaron a tener sus costumbres hasta que se desprendió de sus raíces judías. Pero aquí lo que estamos viendo, estas son las piedras que están ahí mostrando también algunos pisos de mosaico. Ahí podemos ver algunos mosaicos del periodo bizantino. O sea que esto es una construcción del cuarto y quinto siglo. Esta construcción es una construcción del cuarto y quinto siglo, 400 y 500 años aproximadamente después 300 a 500 años después de Yeshua. Y podemos ver que todavía en esa época, a pesar de que habían pasado ya alrededor de 400, 500 años después de Yeshua, todavía los creyentes seguían manteniendo elementos arquitectónicos de una sinagoga. Todavía seguían reuniéndose y todavía seguían conservando bastantes elementos judíos. Fue hasta después de este tiempo, ya de manera cada vez más gradual y cada vez más exagerada o contundente, que ya llegamos a esto. Esto ya es, como les decía, de la década de los 80, de que aquí sí ya es completamente una construcción alejada de su raíz judía. Aquí ya vemos un desprendimiento total, pero al mismo tiempo ahora podemos tener acceso a información, al internet, a tantas cosas, que a pesar de un desprendimiento tan grande de las raíces originales de la familia de Jesús de Nazaret, pues ahora gracias a la información, a la historia, a la arqueología, podemos reconectarnos con las raíces de la familia sagrada. Y eso es justamente lo que vamos a hacer a lo largo del estudio del Evangelio de Lucas, que tendré el privilegio de hacer con mis amigos de Cataluña, y ellos por sí mismos recorrerán estos lugares. Y en especial creo que por algo Dios trajo aquí a Mónica, porque ella viene de un contexto totalmente católico y viviendo en Sefarad, imagínense, y ella va a poder ser testigo con sus propios ojos de lo que la historia ha hecho y de ahora lograr la reconexión con las raíces de
Jesús, María y José, o más bien Yeshua, Miriam y Yosef. Así que vamos a continuar con nuestro recorrido. Tenemos aquí, por cuanto esta iglesia es la Basílica de la Anunciación, pues todo el arte, todo lo que se encuentra aquí es para resaltar al personaje de María y el anuncio que se llevó a cabo aquí. Y aquí en esta parte de abajo de la basílica ustedes podrán encontrar todos los cuadros de las representaciones de María en muchas culturas, en muchos países. Incluso, a ver si alcanzan a ver, ahí está la de China, está la de España, que la de España, hasta ahora que la vi, me di cuenta de que prácticamente es la misma que la de México. Y bueno, aquí pueden ver la de República Dominicana, China. Miren la de China con todos los rasgos de una mujer oriental. Y ahí están las de las vírgenes de todas las naciones y cómo se les representa en cada lugar. Aquí está la de Ecuador, Italia. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿qué tienen que ver estas imágenes? Miren, ahí está la de Etiopía, morena. ¿Y qué tienen que ver estas imágenes con la muchachita judía llamada Miriam? ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Qué haría Miriam, la muchachita judía de la historia real, si viera en su pueblo todas estas imágenes que están prohibidas por su fe? En Éxodo se habla claramente de no hacer imágenes ni esculturas. ¿Qué haría Miriam, la muchachita judía que recibió esa visita de ángeles, si viniera a su pueblo y se encontrara esta iglesia que se construyó en su honor y a todas estas imágenes de ella misma? ¿Qué haría la muchachita obediente a su Dios, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a sus mandamientos, al ver todo esto? Pues tengan por seguro que lloraría, que se llenaría de tristeza, y sobre todo al ver a millones y millones de personas que están tratando de honrarla de esta manera. Les aseguro que ella sería la primera en llenarse de tristeza al ver todo esto. Así que si alguien que está viendo este video realmente ama a María y realmente quiere venerar o quiere honrar a María, les aseguro que lo mejor que pueden hacer es estudiar las escrituras, investigar la fe de María y tener la fe de María. Esa será la mejor manera de honrar su memoria. Y la fe de María era la fe hebrea, la fe judía, la fe que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob, a Moisés, a todos los profetas y por supuesto a su hijo mismo, Yeshua, el rey de los judíos. Así que, pues bueno, vamos a desenterrar la historia y vamos al lugar donde todo comenzó. Acompáñenme. Bueno, pues ahora sí estamos en el lugar donde todo comenzó. Aquí tenemos esta pintura que ilustra el encuentro del ángel Gabriel con María, anunciándole el nacimiento virginal, el nacimiento de Yeshua. Y esta es la gruta, que de acuerdo a la tradición se ha recordado y se ha venerado como el sitio donde el ángel se le apareció a María. O sea que aquí es donde todo comenzó, en esta pequeña gruta. En aquella época pues la gente era muy pobre y vivía en cuevas prácticamente. Y en esta gruta es donde se tiene la aparición. Y de esta gruta que se comenzó a venerar, se fue construyendo una pequeña capilla. Y después se construyó esto. Y ahora se construyó esto. O sea que toda esta construcción, toda esta iglesia que les decía de la década de los 80, ya muy recientemente, todo esto es para resguardar y recordar el lugar original del anuncio a
la Virgen María. Así que ahora sí que estamos en el lugar donde comienza el relato del Evangelio de Lucas. Aquí ya nos apareció un monje. El monje encerrado nos apareció. Y bueno, pues este es el lugar de donde iremos desenterrando las raíces originales de la familia sagrada. Y bueno, aquí está terminando esta misa, aquí en esta Basílica de la Anunciación, y vemos cómo esto atrae todavía millones y millones de personas. Hay una niña por ahí vestida de la Virgen, y pues podemos ver cómo se ha convertido en una figura central en la fe de la Iglesia Católica y de millones de cristianos en el mundo. 1.000 millones de cristianos en el mundo tienen esta creencia. Y bueno, pues ahora continuamos rumbo a la casa del lugar tradicional de la carpintería de José o Yosef. Vamos para allá. Y nuestra última parada aquí en Nazaret, por lo menos en el lugar tradicional de las viviendas donde estuvo la familia sagrada. Estas ruinas son de la casa de Yosef y el taller de carpintería, y en este lugar donde pues de acuerdo a la tradición vivía la familia sagrada, pues también de los detalles que nos conectan de inmediato con sus raíces judías, está este mikve, que es un lugar para llevar a cabo purificaciones de acuerdo a la ley hebrea, de acuerdo a la ley dada al pueblo de Israel. Así que, una vez más, si nosotros simplemente excavamos las iglesias que están acá arriba, si excavamos, llegaremos a las raíces judías inevitables, innegables, de Jesús, Yeshua y su familia. Y bueno, pues en este recorrido que haremos por el Evangelio de Lucas, las letras rojas, nos enfocaremos únicamente en las letras rojas que no aparecen en los evangelios anteriores, en Mateo y Marcos. De manera que iremos recorriendo los pasajes exclusivos al Evangelio de Lucas, que no aparecen en los evangelios anteriores que ya hicimos, ya que muchos de los videos y pasajes donde Yeshua enseña ya los vimos en Mateo y Marcos. Solamente veremos en Lucas lo que no está incluido anteriormente, y de esa manera tendremos todo el panorama sinóptico de la vida de Yeshua. Y ahora nos iremos a la vida de Nazaret, donde podemos hacer un viaje como en una máquina del tiempo, y veremos cómo era Nazaret en tiempos de Yeshua, porque obviamente al venir aquí, pues esto ya lo vemos totalmente reconstruido y ya hecho de acuerdo a los que escribieron la historia y los que conquistaron todos estos territorios. Pero ahora nos iremos al lugar como era hace 2000 años, en la villa de Nazaret. Vamos para allá. Uno de los pasajes exclusivos del Evangelio de Lucas que no se menciona en ningún otro de los evangelios es lo que está escrito en Lucas capítulo 2 versículo 49, en relación al incidente cuando los padres de Yeshua vinieron a Jerusalén, y cuando iban de regreso se percataron de que el niño ya no estaba con ellos. A los 12 años, Yeshua ya no estaba con ellos,
y tuvieron que regresar a buscarlo. Y al regresar lo encontraron en el templo discutiendo con los doctores de la ley, y al decirle que estaban muy preocupados por él, Yeshua les contestó: ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que en los negocios de mi padre me era necesario estar? Y estas palabras nos muestran lo que realmente nos es necesario si es que queremos ser como aquel que vino a enseñarnos el camino de vuelta al Padre. Y es su íntima comunión constante con su Padre Celestial. Si es que queremos imitarle, tenemos que repetirnos las mismas palabras una y otra vez. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. En los asuntos de mi Padre, en lo que a nuestro Padre le interesa, en lo que a nuestro Padre realmente nos manda, en eso nos es necesario estar. No hay otra cosa más importante en la vida que estar en los asuntos de nuestro Padre Celestial. Recordemos siempre estas palabras de aquel que se deleitaba en la presencia de su Padre. Bueno, pues estoy caminando en un lugar que es de los lugares más hermosos y especiales en el norte de Israel, y este lugar se llama la Villa de Nazaret. Es un lugar que fue reconstruido, o más bien fue recreado totalmente aquí dentro de la ciudad actual de Nazaret, donde vivió Yeshua la mayor parte de su vida. Toda la infancia, toda su juventud él la pasó aquí. Entonces lo que hicieron es recrear cómo sería la villa de Nazaret en tiempos de Yeshua. La gente que vive aquí, los voluntarios, todos visten como en tiempos de Yeshua. El propósito es como recrear cómo fue su vida. Y aquí para que se den una idea. Vean. Okay, this is the threshing floor. So this is where they used to separate the chaff from the seeds. They collect the wheat, Esto es put it in the donde, middle. okay. Este es donde se separaba el trigo. They collect the wheat, put it in the middle, Ponían and la then paja. spread it in a circle way. Y aquí la dispersaban alrededor. Okay, to separate the chaff from the seeds, what they do is Para put it separar here, las as I said, in a semillas circle way. See the board de over la there? paja. This one is simply the same. It have holes in the bottom, and they fill the holes with stones. So Ponía- as they flip it above the wheat and the donkey moves it around, the stones will break it. It will rub it and break it. And sometimes, as you see, they will ask a little kid actually to sit on it to give more weight as they do it. Entonces, bueno, ponían ahí piedras en donde está esta tabla, o incluso dejar que un niño lo hiciera. Y entonces iban aplastando toda la paja, y de esa manera se separaban This las is just the semillas first step, de la paja. breaking it, but it's still mixed Rompían. together. So how they totally separate it? Es como lo separaban The totalmente. old-fashioned trick. Use the winnowing fork to toss it up in the air. The chaff is lighter, so it's carried with the wind, and the seeds fall on the ground. Y entonces But it still might levantaban, have eso es smaller lo que dice el pieces of Salmo 1. chaff, so they have to sit using one like this. Put it here. Es como sit una in, criba, get eso the es. seeds and the chaff on the stone. Entonces le echaban al aire, entonces la paja, el viento se llevaba la paja y solamente quedaba la semilla. Es justo lo que está haciendo ahí.
él está separando la paja de la semilla. Entonces ya lo que caía era la semilla, que ya era la que después se usaba para moler el pan, para hacer el pan. Entonces, bueno, esto es exactamente a lo que se refería Yeshua acerca de la separación del trigo, de lo que realmente da fruto. Entonces, bueno, ese es el objetivo de este lugar, de esta villa, entender mejor las enseñanzas de Yeshua, sus parábolas, a través de vivir The bases esa of the vida. terraces are authentic, as I say. Now, to make the terraces, people had to really work hard. First of all, they cut the mountain into the shape of steps. The stones that they got from cutting, they made with them the walls that you see. So it's like a step. At the end of the step, there's a wall. And a big space between them that they Y have to bueno, fill with es nada dirt, más as I showed you a in the nivel first room introductorio inside. de lo que de las palabras Takes a rojas que family to leeremos make de a Yeshua fourth en of an Nazaret. acre Ya of después les terracing explicaré a whole year. sobre So las that's why the parábolas. price of the land is decided by. Seguimos nuestro recorrido en la villa de This is Nazaret. our carpenter. Can you guess what's his Este es name? un carpintero, Joseph. Y justamente su nombre es Joseph. Es un carpintero local de aquí de Nazaret. Okay, I will first explain about the tool, the trade a little bit, and then I get to the tools. Now, you know, most people think that Joseph back then was a carpenter, which he was, but he also was a builder. The Greek word describing the trade is stikton, and it means someone who works with both wood and stones, as a carpenter and as a builder. Oficio de They didn't papá have special de things back then, so a man would do more than one job. Most of the tools that they used back then, we still have it till this day, like the plane el oficio de Joseph, el padre adoptivo de and Yeshua, chisels. era constructor. The No nada más axe from one carpintero, side like sino a hammer, on constructor. the other side like an axe. Las And the herramientas. stones, the smoother ones are for sharpening, when the rough ones with the big holes are more like sandpaper to make it smoother. You can see the saw over there in the back. And can you guess what this one is? You're close. This is a drill. So he's going to show you how it works. Y va a mostrar cómo funcionan estas herramientas. Están ustedes viendo el oficio de Yeshua. Ah, wow. Qué ingenioso. Esos eran los desarmadores o los taladros antiguos. Para que vean que también sabían taladrar. Un taladro antiguo. Okay, most of what he does as a carpenter, they didn't have a lot of furniture, so Así only que no stools necesitan and shelves. electricidad Most of para- what he does will be tools for the farmers, hacer muebles. like the plow, the yoke, the threshing board. This one is broken, and the winnowing fork. You've seen it down. So mostly tools for farmers. And also, one of his masterpieces is the loom for the weaver. So now we will be heading to the weaver's house, and we will explain about it. Thank you, Joseph. for having us. Gracias, Joseph. Joseph, Y bueno, can I se get a llama picture Joseph. with you? Y aquí podíamos ver Can I get a picture with you? This is working. al hijo de Joseph. Daddy. שלום ילד. איך קוראים לך? אתה מדבר? פיתה. ¿זה השם שלך? Bueno, aquí tenemos al hijo del carpintero. Al hijo de Joseph, el carpintero. Wow, esto del taladro me impresionó, ¿eh? Increíble. Nos encontramos en la villa de Nazaret. Esta es la actual ciudad de Nazaret. Todo eso que ustedes están viendo ahí es la actual ciudad de Nazaret. Pero aquí dentro de la ciudad de Nazaret construyeron una villa que se llama Villa de Nazaret. Ya se las había presentado en el capítulo 13 de Mateo de esta serie de las letras rojas. Esta Villa de Nazaret es una recreación exacta que se hizo con el propósito de entender cómo era la vida en tiempos de Yeshua. Entonces se trajeron incluso animales de la época. Ahí vemos un burrito. Se construyeron casas típicas como serían de Nazaret en aquella época. Ay, ahí me viene este burro. Ay, me viene persiguiendo. Aquí viene Efraín, que ya se quiere hasta meter a la sinagoga también. Efraín quiere entrar a la sinagoga. ¿Qué les parece?
bueno, pues ahí va este burrito y que suceda proféticamente lo que están haciendo estos burritos, de que muchos burros que venimos de entre las naciones por fin entendamos nuestra herencia, nuestras raíces. Y bueno, pues aquí vemos árboles de olivo que fueron sembrados en esta región, ya que pues es un árbol muy apreciado, de donde se extrae el aceite de olivo. Aquí les voy a enseñar los olivos. Okay. Y Nazaret tiene que ver con lo que nace de los árboles. Estas ramitas que surgen de aquí, déjenme ver si ahorita veo una con más claridad. De los árboles de olivo del tronco surgen unos vástagos o retoños a los que se les llama en hebreo netzer. Netzer tiene que ver con un retoño que le surge a estos árboles de olivo, y de ahí se puede obtener otro árbol de olivo. Entonces, cuando hace una referencia miren, ahí lo estamos viendo, eso que ven ahí al ladito es un netzer, como un retoñito que le sale a este mismo olivo, y que es simbólico en las escrituras de un retoño que le habría de salir a David, al rey David, y por eso sería llamado netzer o nazareno, que de hecho así les llamaban también a los seguidores, los notzrim, que es una referencia al maestro que era nazareno, por eso vivió aquí en Nazaret, que tiene que ver con la misma raíz. Y en este capítulo 4 de Lucas, vemos el acontecimiento cuando entra a la sinagoga, y aquí veremos una sinagoga recreada en esta villa de Nazaret, exactamente como en tiempos de Yeshua. Aquí estamos entrando a la sinagoga y podemos ver ahí cómo estaba construida, con techos muy altos de vigas, y con eso podemos entender aspectos que se mencionan en el Evangelio, como cuando metieron a un paralítico por el techo de una casa donde estaba. Esto nos ayuda a entender mejor cómo lo hacían. Y esta sinagoga, construida pues principalmente de piedra y luego recubierta con una especie de barro, y en la parte alta tiene ventanas para mayor ventilación y para dar una sensación de amplitud y para que pudiera entrar la luz, que en la parte interior es más amplia para que entre mejor la luz, y por la parte de afuera es más estrecha para que nadie pudiera meterse por ahí. Y vemos en la parte de abajo los asientos donde la gente se reunía, se sentaba a tener diferentes actividades aquí. No nada más era un lugar religioso, también era un centro social, era donde se juntaban para diversos eventos de la comunidad. Estamos hablando de que Nazaret tenía alrededor de 500 personas, de manera que pues todo el mundo se conocía, y este era el salón de eventos de la comunidad. Aquí en Shabbat, los días de reposo, se reunían para leer las escrituras. Aquí tenemos una réplica de la profecía de Isaías, una réplica del profeta Isaías, que es justo lo que se menciona en este capítulo 4 de Lucas, que leeremos a continuación. Después de leer los rollos, después de usarlos, los enrollaban y los guardaban en estas vasijas que vemos aquí. Le voy a pedir aquí a mi asistente si puede abrir una vasija. Ay, perdón. No, okay. Aquí está una vasija que está abriendo, un pergamino ahí.
Ok. Y cuidado con la tapa, ponla bien, no se nos va a romper y te endeudas. Ok. Y luego estas vasijas se metían en un cuarto donde podían conservarse por la temperatura. Eran pergaminos muy delicados. Aquí vemos algunas lámparas de aceite que se utilizaban por las noches para alumbrar la lectura, exactamente. Y de esta manera vamos a poder recrear mejor las letras rojas que aparecen en este episodio, donde Yeshua hace la lectura del rollo de Isaías. Y bueno, a continuación leeremos las letras en rojo de este capítulo. Me acomodo la cámara. Okay. Ok, y hoy es una maravilla que traje a mi asistente, a mi camarógrafa, que está tomando sus primeros pininos en esto de la grabación, así que ustedes la disculparán si no lo hace muy profesional, que digamos, pero les aseguro que un día va a ser toda una verdadera camarógrafa. Ok, pues ándale, pues déjenme darle una lección aquí. Esto para que no se mueva así tan fuerte. Espérame, suéltala. Ok, lo mueves aquí y así ya se mueve más. Y muévala un poquito más ligero. Ok. Entonces, bueno. Estamos aquí en este acontecimiento y le voy a pedir a otro de mis asistentes, Daniel, ¿puedes pasar la Biblia que está por ahí? Nada más, la azul. Ok. Y vamos a leer este episodio del capítulo 4 de Lucas y vamos a recrear este momento. Lucas capítulo 4, que a partir del versículo 16 dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Así que estamos aquí justamente en Nazaret y dice que entró a la sinagoga en día de reposo, en Shabbat, conforme a su costumbre, y se le dio el libro del profeta Isaías. Aquí tenemos una réplica de cómo era el libro de Isaías. Y habiendo abierto el libro, lo abrió. ¿De qué manera lo abrió? Se abría. Y como no sé exactamente la sección aquí, porque pues es un pergamino aquí como de muestra dónde estará esta sección, se los voy a leer tal cual, de las letras rojas de mi Nuevo Testamento actual. Y dice que se levantó. Entonces estaba levantado, ya después se sentó. Que aquí mi camarógrafa me está haciendo señas de que me siente, pero no, dice aquí que se levantó y le dieron el libro y halló el lugar donde estaba escrito. Y aquí va a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo enrolló, enrollado el libro, lo dio al ministro, y el ministro pues una vez más lo guardó ahí donde se guardaban. Y una vez más, mientras todos le miraban, dice aquí en el versículo 20, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Les digo, aproximadamente 200 personas acá que se reunían, y los ojos de todos estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de Joseph? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, allá en el norte, cerca de lo que actualmente es el Líbano. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, porque aquí Nazaret es una ciudad que está en la cima de montañas, hay muchos valles, y entonces dice que lo llevaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual está edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Y bueno, pues, ¿por qué razón se enojaron tanto? Se enojaron con él por 2 razones. Una, porque la declaración que él hace del profeta Isaías, que ellos esperaban que continuara leyendo, si ustedes continúan leyendo esa parte del profeta Isaías que leyó, dice que el Mesías traería también el tiempo de venganza. Pero él no terminó de leer la profecía, él se quedó en la coma donde dice el año agradable del Señor. De hecho, no hay coma, en el hebreo no hay coma, él pudo haber seguido leyendo, pero él habló solamente del año agradable. Así que le está hablando a esta gente hambrienta de venganza, hambrienta de acabar con el dominio romano. Él les dice, yo soy el Mesías y en este momento yo vengo a anunciar el año agradable del Señor. Y bueno, pues eso rompió con sus planes, rompió con los moldes, con las ideas que ellos tenían de acabar de una vez por todas con estos romanos, y el hecho de que él les dijera que no iba a ser la manera como Dios lo haría, pues eso es lo que pues se salió del molde que ellos pensaban. Y por otro lado, la familiaridad que ellos tenían con él, de verlo aquí como el hijo del carpintero, como verlo como una persona muy cotidiana, muy común, que para que entiendan un poquito más cómo era la vida de Nazaret, les recomiendo que estudien en esta misma serie de El Nivel Avanzado del Instituto Bíblico, el capítulo 13 de Mateo, donde hablamos un poco más de cómo era la vida de Nazaret. Entonces, para ellos, él era una persona sumamente familiar y no podían comprender cómo era que él se estaba declarando como el Mesías. Y esto nos deja como lección de que no pensemos que Dios tiene que seguir exactamente las cosas como nosotros la percibimos. Muchas veces Dios nos va a sorprender y Dios siempre nos va a sorprender, y este es el mensaje con el que quiero dejarles. Dios siempre nos va a sorprender con su paciencia, con su gracia. Ellos esperaban el juicio, ellos esperaban el acabar de una vez por todas con toda esta injusticia, pero una vez más Dios les sorprende con la paciencia. Han pasado 2000 años y quizás muchos actualmente están pidiendo lo mismo, esperando lo mismo, el juicio, la destrucción de todos los malvados, pero el día de hoy, una vez más, el Señor nos habla de este mensaje de paz y nos dice, he venido a anunciar el año agradable para el Señor. Que tú recuerdes estas palabras y que desde aquí, desde Nazaret, entiendas que el ungido de Dios viene a anunciar el año agradable. Hoy es tu día agradable, hoy es tu año agradable, así que recibe este mensaje de paz, de reconciliación y de amor antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Desde Nazaret, para todos los que están volviendo de entre las naciones y abrazando este mensaje de paz. Esta es la sinagoga de Nazaret. Estoy haciendo una toma para nuestra introducción del Evangelio de Lucas, de las letras rojas. Estoy haciendo una toma de la actual Nazaret.
Y después de que hemos recorrido la villa de Nazaret y hemos observado cómo era la vida de esta aldea en tiempos de Yeshua, una aldea de no más de 500 personas, pues siendo todos familiares y todo, y al ver todo lo que se está construyendo aquí, pues hay una razón que quiero comentarles acerca del porqué del nombre Nazaret, Nazrat en hebreo. ¿Qué significa este nombre? Y bueno, este nombre ya lo hemos comentado, tiene que ver con el retoño que surgía de las raíces de un árbol de olivo. El árbol de olivo es el símbolo característico de el Mesías. Y por cuanto está escrito en la profecía que surgiría un vástago, un retoño de Isaí, el padre de David, que surgiría un retoño de Isaí y sobre él reposaría el espíritu del Señor, espíritu de consejo, de poder, de temor del Señor y todos esos atributos espirituales del Dios de Abraham, Isaac y Jacob reposarían sobre este descendiente de Isaí, que cumpliría la promesa del pacto de David, el pacto hecho a David. Así que está escrito que vendría un retoño de él, y basados en esa profecía es que una comunidad de judíos de Belén, basados en esas profecías, es que ellos decidieron venir a morar a la tierra del norte. Recordemos que los papás de Yeshua eran personas observantes, que tenían fe en las promesas y en las profecías dadas al pueblo de Israel, y considerando que también estaba escrito que vendría a la región de Galilea, Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, considerando todas esas profecías, la familia de Yeshua y gente relacionada con la casa de David vino al norte de Israel con el propósito de frenar toda la influencia griega que se estaba dando acá, toda la influencia grecorromana que estaba cada vez poseyendo más esta tierra y conquistándola. Bueno, pues ellos, en su deseo de frenar toda esa influencia grecorromana, salieron de Belén para venir a morar a esta región del norte. Y podríamos decir que la aldea de Nazaret fue formada por creyentes judíos en la promesa del Mesías que habría de surgir de David, y que de él vendría la liberación de estas potencias extranjeras, los griegos, los romanos, y de ellos saldría quien habría de ser el Mesías. Y sin duda Dios honró la obediencia, la fe de toda la familia, y todos los que vivieron acá en Nazaret, pues al pensar que eran 400 personas, pues prácticamente todos eran familiares y todos eran parte de esta comunidad soñadora que anhelaban ser parte de la profecía de Isaías y todas las demás profecías de que de ellos vendría el Mesías prometido. Así que cuando María recibe la noticia del ángel que ella habría de ser la mamá del Mesías, pues la única duda que ella tenía es: ¿pero cómo ha de ser eso si yo soy virgen? Y pues ahí viene el acto sobrenatural de Dios, que le anuncia que también ella cumpliría la señal de Isaías, de que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo, y su nombre sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que, estando aquí en las colinas de Nazaret, pues ahora ya nada más nosotros, sino un grupo de retoños de entre todas las naciones, pues estamos viniendo aquí para confiar en que pronto y en nuestros días se cumplirá la profecía del hijo de David, que ha de venir a establecer la dinastía de David y a de una vez todas
cumplir el sueño por el cual los ancestros de Yeshua vinieron a morar a esta tierra, de acabar con toda la influencia grecorromana e implantar una vez más la dinastía de David, de Belén, de Judea. Y pues todo esto nos sirve como marco para nuestro nivel avanzado, las letras rojas, en el Evangelio de Lucas. Desde Nazaret, para todos los retoños en el exilio que han de ser injertados y parte de la dinastía de David. Y no podía dejar de grabar una barca original de tiempos de Yeshua en este episodio del Evangelio de Lucas, donde Yeshua le dice a Pedro que sería pescador de hombres. Y Pedro, dejándolo todo, le siguió. Y pues es la historia de algunos de los discípulos de Yeshua que eran pescadores y que dejaron todo, dejaron la pesca de peces por convertirse en pescadores de hombres. Y aunque ya había hecho un pequeño videoclip en este mismo lugar, era muy apropiado recordar el milagro de lo que implicó el hallazgo de este barquito aquí en las orillas del mar de Galilea, en un kibutz que se llama Ginosar. Y era muy importante ilustrar este episodio de Lucas con esta barca parecida a alguna de las que usó Yeshua para predicar. Y lo más importante de estas letras en rojo es la conexión que tiene, sobre todo en estos últimos tiempos, un hallazgo como este. Un hallazgo que, analizando la historia de cómo se encontró, es fascinante y es extraordinario el considerar que esta embarcación que se encontró se compone de 12 tipos diferentes de madera. Ahí lo tenemos, los 12 tipos de madera que comprenden este barco. Y estos son los tipos de madera: Atlantic Terebinth, Plane Tree, Judas Tree, árbol de Judas, Willow, Laurel, Sicómoro, Tabor Oak, Cedar, cedro, Hawthorn, Aleppo Pine, pino de Alepo, Carof y Christ Thorn, o las espinas de Yeshua, lo que tradicionalmente se conoce como lo que se usó para la corona de Yeshua, la corona de espinas. Así que 12 tipos diferentes de maderas en una barca que fue preservada gracias a los peces, ya que lo que evitó que las bacterias acabaran con la madera y se hiciera ese polvo fueron los peces que se alimentaban de todas estas bacterias. Y lo increíble de este hallazgo en tiempos donde se están llevando a cabo las mayores pescas, la mayor pesca, la pesca más grande de la historia de la humanidad, justamente se está llevando a cabo en nuestra generación, con el uso del internet, con el uso de la multimedia, a través de estos videos. Bueno, pues muchos de los que están viendo estos videos están siendo pescados o serán pescados con el mensaje de el Galileo, de aquel Galileo que llamó a pescadores de este lugar y que les hizo abandonar sus trabajos para ir en búsqueda de aquellos que son parte
de la nación del pacto y que están regados entre las naciones. Y quise hacer este video porque para mí tiene un gran significado el llamado que yo he recibido para ir en busca de peces, de estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa con tal de ir a pescar personas, seres humanos hambrientos de fe, de amor, de esperanza, que es justamente lo que estamos haciendo a través de estas letras rojas, y es justamente el llamado que yo recibí. En una ocasión alguien me hizo reflexionar en aquello a lo que yo quería dedicarle mi vida, a qué me quería dedicar, y me hizo pensar que cualquier logro profesional, cualquier logro material, económico, cualquier logro que yo tuviese, habría de permanecer aquí en la tierra. Sin embargo, el alcanzar almas, el alcanzar personas y llevarlas a los pies del pescador por excelencia, de Yeshua, pues eso tendría repercusiones eternas. Y cuando yo entendí eso, no dudé ni por un momento en hacer lo que Pedro y estos pescadores hicieron, de dejarlo todo por seguir a este Galileo que nos invita a dejarlo todo, seguirle a él e ir a pescar a otros hambrientos y sedientos de este mensaje de esperanza. Y esta es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Así que al reflexionar en estas palabras, en estas letras en rojo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas, tú, quien quiera que seas, y estés escuchando y estés viendo este video, no temas. Ten la disposición de dejar cualquier cosa con tal de seguir a aquel que es capaz de hacer que todo permanezca y se mantenga para la eternidad. Han pasado 2000 años y milagrosamente esta embarcación fue preservada por los peces. Esta embarcación de 12 maderas que representan a las 12 tribus de Israel ha sido preservada. Estén por seguro que si tú eres uno de esos peces y te dejas pescar, te aseguro que no importan las bacterias y todas las adversidades que vengan en contra tuya, te aseguro que permanecerás. Esta es la victoria que ha vencido al mundo y esta es la victoria que permanecerá, nuestra fe. Así que en este episodio en que reflexionamos en las letras rojas en este capítulo de Lucas, quiero hacerte el mismo llamado que Yeshua le hizo a este grupo de pescadores que se afanaban cada día por conseguir solamente su alimento diario. Y te invito a que no trabajes por la comida que perece, sino por aquella que para vida eterna permanece. Y esta es la comida que Yeshua nos ofrece y Yeshua nos da. Ten la disposición de dejarlo todo por subirte a esta barca con él, a esta barca de las 12 tribus de Israel, y ser parte del reinado de David, que se está levantando ante nuestros ojos y que se cumplirá en toda su plenitud, pase lo que pase, cueste lo que cueste, a pesar de todos los imperios y todos los reinos que trataron de destruir esta esperanza. Como dice aquí, el misterio de la barca de 2000 años. ¿A quién habrá pertenecido esta barca? A Yeshua y a sus discípulos, a los que lucharon en la batalla de Magdala o a simples pescadores del mar de Galilea. Y menciona aquí a los que lucharon en la
en la guerra de Magdala, ya que en este lugar, aquí a las orillas del mar de Galilea, se usaron este tipo de barcas para huir del ataque del ejército romano. Y a pesar de que el ejército romano trató de hundir para siempre la esperanza de Israel y la esperanza de estos pescadores, a pesar de eso, la esperanza de Israel ha resurgido en estos últimos tiempos. Bendito seas, Padre, por habernos pescado de entre las naciones. Bendito seas porque estos hombres, estos pescadores, estuvieron dispuestos a dejarlo todo por seguir a aquel que les llamaba a ir en busca nuestra. Y si nosotros creemos, es gracias a la decisión que estos hombres tomaron de dejarlo todo por seguir al dulce pastor de Israel, al Hijo de David. Bendito seas, Padre, por habernos pescado. En nombre de Yeshua. ¿Qué hay actualmente en este lugar que vamos a mencionar el día de hoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, donde se menciona el milagro de resurrección al hijo de una viuda? ¿Qué hay aquí? Bueno, pues se los voy a enseñar. Estamos aquí justamente en la entrada de la aldea de Naín. Esta es la aldea de Naín que se menciona en este capítulo, que les leeré el texto donde Yeshua lleva a cabo el milagro de resucitar al hijo de esta viuda. Aquí estamos viendo el hijo de la viuda de Naín. ¿Qué hay actualmente aquí? Bueno, pues entramos aquí hay una gasolinera con un restaurante, Sahara se llama, y esta es la entrada hacia el pueblito de Naín. Y algo que no podía faltar, sobre todo por la cantidad de turistas que vienen aquí, algo que no podía faltar es, por supuesto, esta M para todos los cristianos de Occidente que vienen, y para que no extrañen y se sientan como en casa, pues aquí también ya pueden comer como en Occidente. Y bueno, esta es la entrada, y ahorita vamos a avanzar más allá para que vean la aldea de Naín, y desde ahí haremos lectura de este pasaje. Vamos para allá. Bueno, pues continuamos aquí grabando en la aldea de Naín, y estamos aquí entrando a la aldea que en tiempos de Yeshua era una aldea judía, pero pues ahora es una aldea árabe, aquí en el norte de Israel, muy cerquita de una ciudad judía llamada Afula. Estamos en la parte norte de Afula, muy cerquita de ahí, y esta es la actual Naín. Así que bueno, pues estamos haciendo tomas de la ciudad y llegaremos ahorita a un lugar donde aquí mi camarógrafo profesional hará tomas de la ciudad mientras yo dé lectura al pasaje de Lucas capítulo 7, a partir del versículo 11 vamos a leer. Y bueno, vamos a pararnos un tantito y te vas conmigo, Raulito, para... Nos encontramos haciendo este videoclip en la aldea de Naín. La aldea de Naín en tiempos de Yeshua era una aldea judía aquí en el norte de Israel, muy cerquita de la ciudad de Afula. Actualmente ya es una aldea con mayoría árabe, ya no es una aldea judía, pero en tiempos de Yeshua era una aldea judía. Y es muy interesante el momento en que Yeshua lleva a cabo este milagro, justo después que se narra en el capítulo 7 de Lucas, del versículo 1 al versículo 10, se narra el milagro que le hace a un centurión romano y la fe de este centurión romano, de la cual se admira Yeshua.
Yeshua, al ver cómo este centurión romano que tiene sobre autoridad y le dice a Yeshua que con solamente decir la palabra sucederá el milagro que está esperando de su siervo, y Yeshua se sorprende ante la fe de este extranjero. Bueno, pues inmediatamente de que Yeshua le concede la petición a este soldado romano, inmediatamente después del versículo 11 al versículo 17 de este mismo capítulo 7 de Lucas, vamos a ver otro episodio, otro milagro, ahora hecho a una viuda judía, en una ciudad judía. Dice en el verso 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Verso 17, y quiero que notemos algo interesante aquí en el verso 17. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y es interesante que, a pesar de que este fue un milagro hecho en Galilea, en el norte de Israel, dice que la fama de Yeshua se extendió por toda Judea. Judea, pues alrededor de 2 horas hacia el sur, se corrió la noticia de este milagro hecho a esta viuda, y en Judea se dio a conocer. Así que en estos 2 milagros estamos viendo un destello profético del proceso o de la cronología con la cual Yeshua va a darse a conocer a su pueblo, a la casa de Judá, a los judíos. Primero lleva a cabo un milagro a un centurión romano. Yeshua se maravilla de la fe de este centurión romano que viene de las naciones y que sin duda es parte de una gran compañía que ha de venir en los últimos tiempos, de ovejas perdidas de la casa de Israel que se encontrarán en Roma, en el exilio de Roma, y que sorprenderán a Yeshua con la fe que tienen, y sin duda Yeshua en su misericordia les traerá de vuelta a casa. Pero en ese proceso, y después de que él lleva a cabo un milagro a favor de un centurión romano, entonces enfoca ahora su atención a una viuda judía, y con esto podemos ver un gran paralelismo con Isaías capítulo 54, en que se describe a la ciudad de Jerusalén como una viuda que pierde a sus hijos, pero que Dios tendrá misericordia de ella y que la verá fatigada, la verá en su viudez y volverá a tener misericordia de ella. Así que en estos 2 textos podemos ver ese destello profético, y vemos cómo la misericordia de Dios se extiende a todas las naciones, no hace acepción de personas, y cómo viene al hijo pródigo y tiene misericordia de él, y es sorprendido por la fe de aquellos que vendrán de lejos, pero al mismo tiempo no se olvidará de la casa de Judá y volverá a tener misericordia de Jerusalén, y volverá los hijos a Jerusalén, y Jerusalén volverá a regocijarse al ver que sus hijos viven, y una vez más Jerusalén se llenará de sus hijos con vida. Así que pues esta es la reflexión desde la aldea de Naín dentro de nuestra serie Las letras rojas de Yeshua en el Evangelio de Lucas. Y bueno, pues para nuestra grabación de esta sección de las letras rojas del nivel avanzado del Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org, venimos a un lugar que nuestros estudiantes más aplicados seguramente ya han de conocer, ya han estado viendo esta serie en los evangelios anteriores, seguramente ya conocen este lugar, están familiarizados con él. Estamos en Magdala, y es aquí donde haremos la grabación de esta sección del capítulo 7 de Lucas, las letras rojas que tienen que ver con una mujer
prostituta que fue perdonada, y esa enseñanza maravillosa de Yeshua cuando dijo: al que mucho se le perdona, mucho ama. Y bueno, pues aunque no está especificado ahí en este texto el lugar ni quién era esta mujer, algunos comentaristas han considerado que quizás podría ser María Magdalena. María Magdalena como un personaje pues clave y muy importante en el tema del perdón y de la gracia, siendo una mujer que fue liberada de 7 demonios y una mujer que tenía fama de ser prostituta. Pues bueno, es este lugar Migdal, en hebreo Magdala, la aldea de Magdala en el norte de Israel, el pueblito de María Magdalena. Pues este lugar como un lugar muy apropiado para esta grabación del día de hoy. Y pues serán testigos de esta grabación a esta familia que viene de Cataluña, de un pueblito muy cerquita de Barcelona, y ellos serán testigos de esta grabación. Y pues estamos en las ruinas de Magdala. Y pues bueno, para este restaurante ya tiene automáticamente, ya tiene el marketing de 2000 años de historia de la difusión del mensaje de Jesús de Nazaret. Ya tiene el marketing de toda esta historia para poner un restaurante como este de Magdalena. Y bueno, en este marco que reflexionaremos en el tema más atractivo de todo el mensaje del Evangelio. El mensaje más atractivo de todo el mensaje del Evangelio es el mensaje del perdón, el mensaje de la gracia y la respuesta obvia de aquellas personas que hemos entendido el perdón y la gracia. Y este mensaje tan hermoso que Yeshua dijo: al que mucho se le perdona, mucho ama. Así que pues bueno, desde Magdala, hola, y teniendo también a esta pareja de camellitos que nos recuerdan el desierto de donde nos sacaron y lo refrescante del agua, del perdón, de la gracia y de la misericordia. Es desde aquí que reflexionaremos en estas letras rojas del capítulo 7 de Lucas. Ahora sí, vámonos a nuestro estudio del día de hoy. Muy bien, pues vamos a cerrar el día de hoy con estas letras rojas. Y digo vamos a cerrar porque he estado recorriendo esta región de Galilea con una familia muy querida de Cataluña que vienen. Y pues bueno, hemos estado teniendo un día muy muy especial. Y qué mejor manera de cerrar este día que ha sido de tanta bendición que con las letras rojas, y en especial las letras rojas que aparecen en este capítulo 7 del Evangelio de Lucas. En Lucas capítulo 7, en este capítulo 7, si lo dividiéramos por temas, del versículo 1 al versículo 10 se narra
la sanidad del siervo de un centurión romano que le pide un milagro a Yeshua y Yeshua le hace el milagro, y ahí vemos un ejemplo de la gracia de Dios para un extranjero. Después del versículo 11 al versículo 17 vemos otro milagro, y el milagro hecho a una viuda de quien su hijo murió, y es el milagro a la viuda de Naín. En algún momento de este tour quiero que pasemos por ahí por Naín, y ahí en ese lugar grabaremos estas letras en rojo que están del versículo 11 al versículo 17. Luego del versículo 18 al versículo 35 está la narración de los mensajeros de Juan el Bautista. Van unos mensajeros a preguntarle a Yeshua si realmente él era el Mesías que había de venir, o habrían que esperar a otro. Entonces pues ya Yeshua les da el mensaje a estos mensajeros de que tengan paciencia, de que no se desilusionen de la paciencia y de la gracia que él está teniendo, porque pues todo es parte de un plan de Dios que tiene que ver con la gracia y la misericordia. Y va a cerrar en ese capítulo que enfatiza mucho en el tema de la gracia, va a cerrar con la parte que vamos a ver aquí en Magdala, esta sección de los versículos 36 al 50, que es un episodio exclusivo que aparece en el Evangelio de Lucas y no aparece en ningún otro evangelio. Es por eso que vamos a estar cubriendo este texto aquí en Lucas, que no lo habíamos visto ni en Mateo ni en Marcos, y tampoco aparece en Juan. Así que es un pasaje exclusivo al Evangelio de Lucas, y lo vamos a examinar aquí. Y comenzando desde el versículo 36 dice así: uno de los fariseos rogó a Yeshua que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Yeshua estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Y aquí se habla de una mujer, y se habla de una ciudad, y de este hombre fariseo, y no se especifica qué ciudad, tampoco se dice quién era esta mujer. Algunos comentaristas dicen que era María Magdalena, pero a ciencia cierta no podíamos saber. Es muy probable que por las características de esta mujer se esté tratando de María Magdalena. Es por eso que decidí hacer esta grabación aquí en Magdala, porque probablemente podía ser María Magdalena, pero aunque no fuese María Magdalena, el caso es que es una mujer similar a María Magdalena, una mujer de mala fama, una mujer que es perdonada, y una mujer que contrasta con la actitud de este hombre fariseo, un líder religioso llamado Simón o Shimon en hebreo, que invita a Yeshua, lo invita a comer a su casa. Y en estos dos personajes podemos ver un contraste entre lo que es la autojusticia y el reconocimiento o la conciencia de la maldad y el pecado de cada uno de nosotros. Y si aquí tenemos a estos dos personajes, y uno se identifica por nombre, con el nombre Shimon, y una mujer sin nombre, desconocida, de lo único que se dice de ella era que una mujer pecadora, una mujer ramera, una mujer prostituta, una mujer que no tiene identidad, pero que es pecadora, es prostituta. En estos dos personajes, ¿será que habrá algún paralelismo con aspectos de los profetas? ¿Será que estos dos personajes, Shimon, que viene del verbo shma, escucha, que es el fundamento de fe del judaísmo, y una mujer prostituta desconocida, ¿será que estos dos personajes, ustedes qué opinan? ¿Será que estos dos personajes
ilustran o representan a dos grupos de personas de los que se habla en la Biblia. ¿A quién representará un hombre fariseo, religioso, Shimon, Shema Israel? ¿Y a quién representará esta mujer sin identidad, prostituta? ¿Quién representará? ¿Ustedes quién creen? ¿Ah? ¿Perdón? Exactamente. Aquí, bueno, pues es lo bueno de tener estudiantes tan adelantados, tan avanzados, pero bueno, también se los dejo de tarea a los que están viendo a través de video, se los dejo de tarea. Un hombre perfectamente identificado como Shimon, como el que escucha, religioso, y una mujer sin identidad, lo único que se dice de ella era que era pecador, prostituta. Y dice que vino detrás de él a sus pies. O sea, ni siquiera se atrevió esta mujer, ni siquiera se atrevió a venir de frente. Vino detrás de él, vino por detrás. Y dice, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos, tomaba sus cabellos y enjuagaba las lágrimas. Y es interesante porque en la tipología o en la simbología hebrea, en comentarios que yo he leído, en comentarios rabínicos que yo he leído de ciertos aspectos, por ejemplo en el Cantar de los Cantares se habla acerca de los cabellos y todo. Y en un comentario rabínico que leí sobre el Cantar de los Cantares me llamó la atención que los rabinos, algunos rabinos identifican a los cabellos con descendientes del pueblo de Israel. Es decir, los cabellos, como son incontables, están relacionados con eso. Entonces vemos a una mujer que con sus cabellos está enjuagando o está secando las lágrimas que está derramando a los pies de Yeshua. Entonces, pues tratemos de pensar un poco más en la simbología, y aunque, bueno, podríamos hablar mucho acerca de la simbología, y para eso es en gran manera a lo que se ha dedicado el nivel intermedio, en ver muchos de los símbolos, pero hoy me voy a enfocar mucho más en las palabras en rojo, en los dichos de Yeshua, en lo que Yeshua dice. Y dice, estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y estaba ungiendo los pies de Yeshua. ¿A quién se le ungían los pies con perfume? ¿A quién se le lavaban los pies? ¿Quién era el que llevaba un acto de lavarse los pies? Los sacerdotes. Los sacerdotes al entrar al tabernáculo, al entrar al templo, tenían que lavarse los pies. O sea que aquí esta mujer simbólicamente está reconociendo a Yeshua como sacerdote. Y después dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Yeshua, le dijo, y aquí nos vamos a enfocar a las letras rojas, ¿sí? Aquí todo lo que había en la mente de este fariseo era el cuestionar a Yeshua porque estaba permitiendo que una mujer pecadora y todavía peor pecadora le tocara. Aún actualmente en el judaísmo ortodoxo no es costumbre que un hombre le dé la mano a una mujer. Un hombre simplemente no toca a una mujer. Pero aquí no nada más es cualquier mujer. Y bueno, ¿por qué se hace esto en el judaísmo ortodoxo? Esto tiene que ver con las leyes de pureza ritual, de que la mujer cuando está en sus días de menstruación, pues al tocarla puede venir una cuestión de impureza relacionada con las leyes del Levítico. Pero aquí estamos hablando de que no nada más era cualquier mujer, sino era una mujer que aquí se dice que era pecadora. Y dice, entonces respondiendo Yeshua le dijo, y bueno, aquí este hombre fariseo, religioso, muy celoso de las costumbres, de las tradiciones, está cuestionando la autoridad y está cuestionando el conocimiento y está cuestionando a Yeshua mismo, porque dice, si este hombre fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca,
que es pecadora. Entonces, respondiendo, Yeshua le dijo, y fíjense qué interesante, porque Simón cuestiona, este hombre religioso cuestiona a Yeshua como profeta porque está tocando a una mujer que es pecadora. Si él es maestro en Israel, si él es un líder religioso que conoce las escrituras, él debería de conocer muy bien la historia de otro profeta, que era profeta y Dios lo llama como profeta, y que seguro que estuvo en contacto y continuo, y que Dios le ordenó a ese profeta que estuviera en contacto y que siguiera una y otra vez rescatando a una mujer pecadora. ¿Y de quién estamos hablando? El profeta Oseas. Fíjense entonces cómo el prejuicio de este hombre lo hace ir por encima incluso de aspectos de la misma escritura, donde un profeta muy importante tenía como esposa a una mujer súper pecadora. Entonces, aquí vemos cómo a veces el prejuicio religioso puede hacerte olvidar aspectos muy claros de la escritura. Así que, wow, cómo cuestionando a Yeshua por lo que está haciendo, cuando tenemos un profeta, de los profetas más apasionantes en su lectura y con un amor que refleja más el amor de Dios, como el profeta Oseas. O sea que ya nada más con leer este pequeño texto, ya podemos ver en Yeshua y en esta mujer la imagen del profeta Oseas, que por cierto el nombre Oseas y Yeshua y Jesús tienen la misma raíz del nombre. Y esta mujer, pues como un tipo de la mujer de Oseas, Gomer. Entonces ya va a ser bastante fácil identificar los personajes aquí quiénes son. Entonces dice que entonces respondiendo Yeshua le dijo, Shimon, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios. Un denario es el salario de un día de trabajo más o menos. O sea, alrededor de año y medio de trabajo. Y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Shimon dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Shimon, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Era la señal más básica de amabilidad, de cortesía para alguien que viene a tu casa, porque recordemos que en aquel tiempo pues los caminos eran de tierra. Entonces, pues el acto más básico de cortesía era al llegar a la casa, es pues darte una bandeja para que se te lavaran los pies. O sea, era un acto básico de cortesía. Pero aparte, ya vimos que este acto de lavar los pies implica un reconocimiento, simbólicamente hablando, un reconocimiento como sacerdote. ¿Ok? Entonces dice, no me lavaste los pies. Dice, no me diste agua, o sea, ni siquiera, fíjense, o sea, ni siquiera Yeshua esperaba que le lavara los pies, pero dice, no me diste agua para lavar mis pies, ni siquiera. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Esta sacó el agua para lavarme los pies de sus lágrimas, de su corazón. ¿Por qué sacaría, a ver Mónica y Raúl, por qué sacaría, de dónde saldrían esas abundantes lágrimas de esta mujer para lavarle los pies? ¿Qué vería en los pies de Yeshua para que salieran tantas lágrimas con abundancia y para lavarle los pies con sus propias lágrimas? ¿Por qué esas lágrimas saldrían con tanta abundancia? No estoy hablando de lágrimas de cocodrilo, de que así, nada, no, estamos hablando de que era una cantidad de lágrimas impresionante para estarle lavando los pies a Yeshua. ¿Qué vería esta mujer en los pies de Yeshua para derramar lágrimas con tanta abundancia? ¿Qué vería en esos pies? ¿Será que ella, en el nombre de él, Yeshua,
¿Será que ella se habrá identificado a sí misma como Gomer y a él como Oseas? ¿Será que esa mujer entendió perfectamente la profecía de Oseas y ella en ese momento dijo, él es mi Oseas y yo soy su Gomer? ¿Ustedes qué opinan? Saben que el primer mensaje que yo escuché en mi vida, que me tuvo llorando más de, no recuerdo, quizás lloré más de 3 horas seguidas sin parar. Es algo, nunca he vuelto a llorar a ese nivel. Es cuando por primera vez en mi vida escuché el mensaje de Oseas. Cuando yo por primera vez, o sea, alguien me habló de Jesús, de la Biblia, y bueno, conocía pasajes aquí, pasajes allá de la Biblia, pero la primera vez que yo escuché la historia de Oseas y Gomer, esa es la historia que más me revolucionó de todos los pasajes de la Biblia. Y en ese momento cuando yo la escuché, la verdad es que yo no entendía mucho. No entendía mucho de que la casa de Israel y que los huesos secos y que o sea, no entendía yo tanto de eso. Lo único que sí les puedo decir es que, me llamó la atención porque quien predicó ese mensaje fue un judío. Se lo escuché a un judío creyente en Yeshua que dio ese mensaje. Y después de ese mensaje yo no paré de llorar. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que me cautivó tanto de esa historia de Oseas? Lo que tanto me cautivó es que yo me identifiqué en ese momento con la mujer de Oseas, con Gomer. Yo dije, mi vida, todo lo que yo he hecho es esta mujer. Y el amor de Dios, que continuamente me aceptó y me perdonó, ese es mi Salvador. Eso es lo que es Dios para mí. Y yo para él soy esta mujer, Gomer. Y esa vez recuerdo que hasta allá, me acuerdo que vino la esposa de esta persona que predicó y me decía, oye, ¿te sientes bien? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Yo estaba acá, pero no paraba de llorar, fue una cosa impresionante. Entonces, por eso es que después de conocer la historia de Oseas, yo veo la historia de esta mujer y veo que me pasó algo así y yo digo, claro, esta mujer entendió la historia de Oseas. Esta mujer se identificó con la mujer de Oseas. Esta mujer comprendió perfecto. Y es justo lo que está diciendo. No me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los has enjugado con sus cabellos. ¿Qué fue lo que vio en esos pies? Bueno, yo estoy seguro que lo que ella vio en esos pies es, él es el sumo sacerdote, él es el que va a dar su vida en expiación por mis pecados. Él es el que, este cuerpo, esto que yo estoy besando, son los pies, es el sustituto por mis pecados. Ella entendió la misión de Yeshua como el Salvador, como el Oseas, como el esposo celoso. Ella lo entendió y por eso no paraba de llorar. Pero Shimon, tan clavado en su religión, en su autojusticia, pues él no está entendiendo nada de lo que está haciendo esta mujer y pues por eso está enojado. Y Yeshua le continúa diciendo, verso 45, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y aquí viene la unción en el verso 46, la unción en su cabeza. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y esta mujer, todo el aspecto de Yeshua lo está considerando algo sagrado. Ella lo está reconociendo no nada más como el sumo sacerdote, sino lo está reconociendo como el rey. Ella ni siquiera se siente digna de estar ahí en la cabeza, ella está a los pies. Y aquí me llama la atención este versículo, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. O sea, pues poner aceite en la cabeza, pues es, digamos, una señal mucho menos de mucho menos humildad que de plano tirarte de rodillas y hacerlo en los pies. Así como diciendo, ¿sabe qué? Yo no soy digna de estar ni a su cabeza, yo a sus pies. Hay una canción que me encanta que dice, a sus pies es el lugar más alto del universo. Esa mujer se sintió tan indigna de estar allá arriba que dijo,
Yo con estar a sus pies me conformo. ¿Y cuál es la conclusión en base a la actitud del corazón de esta mujer? Verso 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y esto es una realidad y es una bendición, una de las bendiciones más grandes que podemos recibir. Y es una bendición que es mi oración, que tanto los que están viendo este video y han de escuchar este audio y en especial ustedes que están aquí, uno de los consejos o sugerencias que yo les daría es que en estos días que estén aquí, pídanle a Él que les revele qué tanto les ha perdonado. Porque a veces es difícil para una persona que llevó una vida pues más o menos tranquila, ordenada. A veces le es difícil captar la dimensión del amor de Dios, ¿no? Porque pues, a veces uno piensa, bueno, pues hasta eso que, o sea, sí me perdonó y que bueno, me ama, pero pues hasta eso que no he sido tan malo. Pero hay una gran bendición en entender lo mucho que Dios le ha perdonado a uno. O sea, de hecho, considero que el regalo más grande que Dios nos puede otorgar es el regalo de mostrarnos nuestra bajeza espiritual, de mostrarnos nuestra maldad, de mostrarnos quién realmente somos. De hecho, podemos ver en las Escrituras que una señal inequívoca de que una persona ha tenido un encuentro muy fuerte con Dios es una convicción de su maldad y de sus pecados. Tenemos dos ejemplos de ellos que ahorita vienen a mi mente. Uno de ellos, el profeta Isaías. El profeta Isaías, y bueno, estamos hablando de un profeta. Estamos hablando de un superpecado, estamos hablando de un profeta, un hombre que les aseguro que buscaba de Dios, que anhelaba de Dios, pero que en el capítulo 6 de su libro nos dice que tuvo un encuentro con el trono de Dios. Dice que cuando murió el rey Usías, vi en el trono, vi a Dios. Dice, vi en un trono alto y sublime a Dios. Y en ese momento que él tuvo un encuentro, un destello de la gloria de Dios, ¿qué dice que hizo? Dice que cayó como muerto a sus pies. Dijo, ay de mí, que soy un hombre inmundo. Ay de mí. Tuvo un encuentro con la grandeza, con la santidad de Dios y cayó al suelo. Dijo, pobre de mí. Porque se contrastó la luz, la grandeza, la bondad, lo sublime de Dios se contrastó con él mismo. Es como que una radiografía del mismo enfrente de aquel que es perfecto. Dijo, ay de mí, que soy un hombre inmundo, de labios inmundos, y habito en un pueblo de labios inmundos. Y mis ojos han visto al Rey. Me muero con esto. Entonces ahí tenemos una señal inequívoca de alguien que tiene un encuentro con Dios. Otro que tiene un encuentro impresionante con Dios es Pedro, después de la pesca milagrosa, y en ese momento ve la gloria de Yeshua, ve lo que hace y se ve en contraste, dice, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Y es ahí cuando tú reconoces tu bajeza y tienes un encuentro con Él, que un toque de Él, de su gracia, hace que nunca más vuelvas a ser la misma persona. Nunca más podrás volver a ser la misma persona. Nunca más volverás a ser la misma persona si tuviste un destello de su gracia, de su amor. Y más que conocer lugares y ruinas y piedras, es mi anhelo y es mi oración que tanto los que están viendo este video como ustedes puedan en un momento tener un destello. Y eso es algo que, como dice la Escritura, no depende del que quiere ni del que corre, no depende de esfuerzo humano, es algo que Dios hace. Por eso dice, somos engendrados
no de carne ni de sangre, sino de Dios. Por eso es que no le podemos llamar a nadie padre, sino solamente a Él, porque Él es el que nos engendra. De manera que tener un encuentro con Él es una cuestión sobrenatural. Y al tener un encuentro con Él no me refiero necesariamente a que en este viaje, o tú que me estás viendo en video, o quien sea, que wow, se le aparezca acá una luz o una cosa sobrenatural. No necesariamente tiene que ser así. Puede ser que sea en un día en que simplemente empieza a ser un recordatorio de tu infancia, de tu vida, de todo lo que tú has hecho, que tú sabes en tu corazón que ha sido ofensivo, ha sido blasfemo, ha sido un acto de ingratitud de aquel que te amó con amor eterno. Y si tú no has tenido nunca un encuentro así como el de esta mujer que dijo, wow, no soy digna de este regalo. Si tú nunca has tenido un encuentro así y quisieras recibir estas palabras, sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado. ¿Cuál fue el secreto para que esta mujer tuviera un destello? O Isaías tuviera un destello, o Pedro tuviera un destello. Bueno, considero que lo que nos lleva a tener el contraste de Dios y al vernos, pues a ver lo negro de nosotros con la bondad de Él es, o lo que más bien puede librarnos de tener este encuentro, es el estar inmerso en un mundo de religiosidad como el que quizás este hombre Shimón, o no quizás, seguramente él estaba inmerso en un mundo de religiosidad y de reglas y de costumbres externas en las cuales te decían o te siguen diciendo, bueno, pues mira, tú con cumplir estas normas o estas reglas, tú ya estás bien con Dios. Entonces a lo mejor en algún tiempo, de acuerdo a tu criterio, lo que te han dicho, según tú estás bien con Dios. Pero basta con que una sola vez puedas ver a Dios muy superior o muy por encima de lo que la religión o las costumbres de este mundo te dicen, y lo puedas ver a un nivel mucho más alto que cualquier religión te pueda poner. Es decir, un momento de encuentro con Él en el cual tú le pidas que Él te muestre, porque aquí yo podría decir, bueno, métete a estudiar la Escritura y la Escritura te va a mostrar lo pecador que eres y las leyes que hay que guardar y los mandamientos que hay que guardar y no has guardado, y entonces en ese momento vas a ver tu contraste con la justicia y la santidad y la bondad de Dios. Pero les mentiría si les dijera que ese fue mi caso. O sea, no fue mi caso. O sea, realmente yo no me metí a estudiar la Biblia y a conocer mucho de la Biblia para darme cuenta de mi bajez y mi maldad y caer rendido a sus pies en ese mensaje de Oseas. No fue así. Como que fue un acto sobrenatural de Dios en el cual Él me mostró cuán bueno era, cuán grande era, y yo qué perverso y qué malo había sido en mi vida. Y entonces, wow, eso me quebrantó. Y si tú nunca has tenido un momento así, pues yo quiero animarte a través de estas letras rojas a que le pidas a Él que te muestre lo sublime de su amor, lo sublime de su gracia y el contraste de tu carácter, de tu bajeza espiritual, de tu pobreza espiritual, y que le pidas de todo tu corazón en este momento. Y ahorita que estás aquí, Raulito, que tú le pidas eso, que tú le pidas que tengamos un encuentro como el de esta mujer, en la cual ella no se sintió ni siquiera digna de
de derramar perfume en su cabeza, sino que estuvo ahí a sus pies y que derramó lágrimas tan abundantes para con eso lavar los pies de aquel que sería su sumo sacerdote. ¿Qué te parece si se lo pedimos? Y tú, donde quiera que estés y que estés escuchando esto, vamos a pedirle a Él que nos muestre la abundancia de los pecados. Uy, ya se me está... Pues vean qué curioso que estoy hablando de la abundancia de la maldad y que se nos muestre la abundancia de nuestra maldad y que se nos muestre que éramos como unos completos perros sin derecho, sin merecer nada. Y bueno, pues que tengamos esa actitud y ese corazón de esta mujer, independientemente de que haya sido María Magdalena o quien sea, que cada uno de nosotros tengamos la humildad de reconocer que somos así, somos como esta mujer y que estamos en bancarrota espiritual y que es su amor y su gracia la que nos sostiene. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque me mostraste por tu gracia la abundancia de mi pecado, y al mostrarme la abundancia de mi pecado, no me quedó más que reconocer la abundancia de tu perdón, de tu gracia, de tu misericordia. Yo te ruego que, así como hiciste conmigo en un acto sobrenatural de tu gracia, sin tanto estudio, sin conocer tanto, tú le muestres a cada una de las personas que hagan esta oración sincera, que les muestres la abundancia de su maldad y la abundancia de la gracia y el perdón que hemos recibido, porque el que reconozca esto, como tu palabra dice, amará mucho. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Queremos entender lo mucho que se nos ha perdonado porque queremos estar perdidamente enamorados de ti, Yeshua, nuestro esposo celoso, nuestro amor eterno. Bendito seas por habernos perdonado. Amén.